Bienvenidos a un nuevo encuentro de FACAF por Argentina, la Federación de Cámaras de Farmacias de todo el país, aquí reunidas en un programa que habitualmente presentamos a todos ustedes y donde, como su nombre lo indica, recorremos el país conversando con los referentes de cada una de las farmacias, de cada una de las federaciones, de las comisiones, consejos y demás que hay en la República Argentina. Hoy nos vamos a ir al norte del país, nos vamos a ir a la provincia de Jujuy para saludar a Jorge Arias, que es delegado del Consejo de Farmacias de Jujuy y además es miembro del Centro de Propietarios de Farmacias justamente de esa provincia, además de referente de la FACAF allí en el norte argentino. Jorge, bienvenido y gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por esta conexión y estar acá presente en el norte del país. Muchos los colegas, los farmacéuticos, que estamos trabajando acá en hermosa provincia, como lo es Sin Jujuy. dudas. Sin dudas, y le mandamos un abrazo a todos los hermanos jujeños. Jorge, hay un tema central que creo que es en todo el país, pero especialmente en Jujuy y particularmente en lo que tiene que ver con la zona de Tilcara, que tiene que ver con la situación del PAMI y de la farmacia. Me gustaría que nos cuentes un poquito al resto del país cómo están viviendo esta situación. Bueno, te cuento que acá en Jujuy, bueno, yo tengo una farmacia personalmente en Tilcara, que es una localidad que está distante unos 85 kilómetros de la capital de San Salvador de Jujuy. Y lamentablemente no tenemos todavía el alta de PAMI para ofrecer a los afiliados, digamos, la atención que ellos se merecen. Eh, Habiendo presentado, implementado todos los requisitos que exige el PAMI, no tenemos hasta el día de hoy ninguna novedad, no sabemos cuáles son los motivos por los cuales no quieren dar el alta o no nos dan el alta en una zona donde la necesidad es altísima. Te cuento que Tilcara es una localidad que tiene alrededor de 11.000 habitantes y de esos 11.000 habitantes debe haber unos 2.000 o 3.000 tal vez jubilados que al no tener o no contar con una farmacia que les pueda brindar el servicio, tienen que trasladarse ellos o sus familiares hasta la localidad de San Salvador de Jujuy, que es la capital de la provincia, ya que en Tilcara somos dos farmacias solamente. Y, y bueno, la situación, como bien lo saben, con respecto a la medicación, sobre todo para el jubilado, está difícil. Entonces, hemos tocado puertas, hemos presentado toda la documentación, pero no tenemos respuestas sobre por qué no nos dan el alta para poder brindar el servicio de PAMI, el servicio de descuento a todos los afiliados del PAMI, ya que Tilcara es una localidad que marca el epicentro, un punto neurálgico de lo que es la quebrada de Humahuaca, porque a su alrededor se encuentran localidades como Guacalera, Maimará, Purmamarca, Caspalá, la misma gente de Humahuaca. Entonces, es una localidad donde realmente la necesidad de la atención o de brindar el servicio de PAMI es alta, es muy alta porque la gente lo padece y no solo medicamentos, sino leches, pañales y demás que el adulto mayor necesita en la zona imperiosamente, porque la consulta diaria en la farmacia es muy, muy alta, la gente tiene que movilizarse a Jujuy con lo que explica en tiempo, sobre todo en gasto, hace 1, 2 a 3 días muchas veces, o esperar una semana o más a que puedan estar con el medicamento, ya que muchas veces llegan a la capital y por cuestiones de tiempo no pueden recorrer las farmacias que por ahí tengan sus medicamentos, entonces se complica y mucho, muchísimo para la gente mayor allá en Tilcara y en sus alrededores, ¿no? Como te digo, nosotros ya tenemos presentado toda la documentación, estamos a la espera de que PAMI nos dé el alta, digamos, para poder brindar un servicio, porque es lo que hacemos, ¿no? Los farmacéuticos somos parte de un eslabón, somos un eslabón, ¿visto? De una cadena, que es la salud, y un eslabón importante, ¿no? Más en estos tiempos donde sabemos que por la situación del país y por diferentes motivos, el adulto mayor necesita medicación.
y hay pacientes crónicos, pacientes insulinodependientes. Entonces, estamos hablando de gente que se encuentra vulnerable en la zona que no tiene ese servicio. Y nosotros como farmacéuticos, como empresarios también, por qué no decirlo, queremos brindar ese servicio y necesitamos brindarle ese servicio a las personas. Pero bueno, PAMI sabemos que está atravesando una situación compleja con respecto a los sistemas que ya se estaban solucionando en los últimos días, pero sobre todo nosotros en Tilcara estamos a la espera de esa alta, de esa habilitación para que podamos brindar ese servicio a toda esta gente, ¿no? Que es muchísima, que es mucha, mucha la gente. Por eso es que hemos tratado de ver otros medios, otros canales para tratar de conseguir alguna respuesta, pero hasta el día de hoy no la hemos conseguido. Jorge, Sabemos que ¿qué hay muchas significa? farmacias que están en la espera. Sí, ¿Qué significa? Contémosle a la gente que por ahí no es especialista en el tema o a los propios jubilados que nos están mirando, ¿qué significa que no tengan el alta? Es decir, los lleva a esta imperiosa necesidad de poseerlo. Pero ¿qué significa el alta del PAMI? el alta del PAMI significa que la entidad, ¿sí? La entidad como PAMI, brinda un código de habilitación para que la farmacia pueda hacerle el descuento correspondiente al afiliado cuando se acerque a la farmacia con su receta y en algunos de los casos entregar la medicación gratuita, teniendo en cuenta que si ese paciente es un paciente crónico o es un paciente insulino dependiente, donde sabemos bien que la medicación para ese tipo de paciente es gratuita, como así también los pañales y las leches, ¿sí? Para gente que necesita un suplemento extra para poder alimentarse y seguir viviendo. Entonces, PAMI nos da un código y nos da el alta. Con ese código nosotros podemos hacerle el descuento o la entrega de la medicación a esa persona que se acerque a la farmacia. Entonces, al no tener el alta todavía, no estamos habilitados, no podemos entregar medicación ni dispensarlo. Obviamente, no se le puede hacer ningún tipo de descuento porque no tenemos justamente el código para validar las recetas, autorizarlas online y entregarle al paciente con el descuento correspondiente o al 100% en los casos que sea necesario, según el paciente, ¿no? Según la cronicidad que tenga esa persona. Eso significa no tener el alta de PAMI en la actualidad. Siendo una farmacia que, por supuesto, tiene todos los permisos a nivel ministerial de acá de la provincia. El departamento de farmacia es el encargado de eso, de dar digamos, el dispone para que la farmacia esté habilitada y con eso nosotros podemos tramitar las distintas atenciones a las distintas obras sociales. La farmacia se encuentra habilitada tanto desde el Ministerio de Salud como desde el área comercial, que vendría a ser la parte municipal, y solo estamos a la espera de que la entidad nos dé el alta para poder brindarle servicio, los descuentos y la entrega en el caso que sea adecuado y necesario, en forma gratuita a los afiliados. Como te repito, hay mucha gente que tiene descuentos de un 50%, 60, 80 y hasta el 100%. Y en los tiempos de hoy, esos descuentos la verdad que son muy importantes y necesarios para la gente, porque mucha de ella no puede acceder al medicamento en forma directa o comprarlo en forma particular hasta que digamos, tengamos la posibilidad de hacerle el descuento correspondiente. Eso significa no tener el alta de PAMI. Bien. Y aparte allí, Jorge, estamos hablando con Jorge Arias, referente de farmacias en Jujuy. Jorge, digo, además de la complicación económica, también hay una complicación, digamos, de distancias, es muy lejos, Tal cual. y más aún para un jubilado poder trasladarse de Tilcara, de toda la zona de la cual estás haciendo mención, a San Salvador de Jujuy. Digo, más allá de lo económico, de que por sí es complicado y que además requiere de mucho tiempo y mucho viaje para ir a una farmacia a San Salvador de Jujuy, ¿no? Digamos, y aparte me llama la atención, digo, pocas farmacias en Tilcara, ¿no? Tan solo dos, de las cuales una, si no mal entendí, atiende al PAMI, ¿no? Sí, sí, sí. Que también obviamente hay que tener en cuenta que la farmacia debe tener obviamente su respaldo económico para poder brindar ese servicio, porque todos sabemos que el pago de PAMI no es inmediato, entonces muchas veces por ahí
recetas que son al 100% no son dispensadas por una simple razón económica por parte de la otra farmacia, entonces no tiene acceso el paciente a una medicación al 100%. Es una pena realmente que estemos pidiendo, que estemos tratando y golpeando puertas para que nos den el alta, teniendo la necesidad que hay, sabiendo la necesidad que hay en el norte, con la cantidad de, cantidad de gente que existe, y como bien vos decís, se tiene que movilizar, ¿sí? Y muchas de las personas por ahí son personas muy mayores que si no cuentan con la ayuda de un familiar o de algún remis para venir hasta la ciudad a buscar el medicamento, no cumplen su tratamiento, no toman su medicación a horario, ni a tiempo, ni en forma. Entonces cada vez la salud se deteriora más. Una pena que teniendo en cuenta eh, el adulto mayor, sabemos que muchos de ellos son polimedicados, entonces no toman un solo medicamento, sino varios medicamentos. Y, y estos últimos acontecimientos, que es de conocimiento nacional, los cortes que hubo en Jujuy, se dificultaban mucho más todavía la llegada de esos pacientes hasta la capital a buscar su medicación. Eh, entonces, nos encontramos en una situación donde realmente no entendemos, seguramente habrá algunas razones, algunos motivos, pero como te repito, nuestra documentación está presentada, estamos en regla, podríamos decirlo, no nos falta absolutamente nada, y solamente ver que la entidad considere que la zona norte de la provincia, como lo es Tilcara, necesita la atención, el abastecimiento de otra farmacia más para toda la gente que hay en la zona y toda la gente que se acerca. Inclusive es una zona turística, vos bien lo sabes, es una zona turística donde llega gente de todo el país y muchas veces esas personas turistas llegan a la farmacia y se olvidaron el medicamento o tal vez no lo pudieron retirar porque no estaban en fecha. Entonces se acercan a la farmacia con la intención de poder retirar el medicamento y no se lo puede brindar porque no tenemos, obviamente, el alta de PAMI, porque sabemos que PAMI es una obra social nacional y el paciente puede retirar la medicación en cualquier punto del país siempre que la farmacia esté dada de alta. Entonces tenemos que decirle lamentablemente al turista que no podemos brindarle el descuento, que va a tener que adquirir su medicación el precio de lista, el precio que indique el sistema, pero bueno, ese es otro punto también que hay que tener en cuenta. Mucha gente se moviliza al norte, muchísimos turistas de todos puntos del país, y a veces pasan estas situaciones, ¿no? Que llegan confiados a la farmacia a querer retirar su medicación o a querer comprarla con el descuento correspondiente que le ofrece PAMI, pero no se puede. No se puede porque no tenemos el alta. Ujú, sin dudas. Complicada situación. Jorge, ¿cómo está en general, más allá de este tema puntual del PAMI, la farmacia en Jujuy? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se está desarrollando? Teniendo en cuenta esto que estamos hablando, ¿no? Alguna vez lo hablamos con referentes de FACAF en Jujuy, la distancia que hay, ¿no? Y aparte llegar a lugares donde realmente es muy complicado, zonas montañosas, zonas de caminos muy difíciles Claro. para llegar con el medicamento, donde incluso muchas veces ni siquiera hay una farmacia, sino que hay personas que Exacto. se dedican, ¿no?, a llevar el medicamento. Contanos un poquito, describinos el panorama en Jujuy en general. Bueno, sobre todo en la zona norte, la distribución que tenemos, digamos, por parte de las droguerías, que son las encargadas de hacernos llegar la medicación, solamente 2 veces a la semana, ¿sí? Y solamente una droguería de todas las que hay en el país es la que llega a la zona norte de la provincia. Entonces tenemos que abastecernos y tener en cuenta y jugar con los tiempos para que podamos brindarle a la gente y tener la medicación los días que la droguería se acerca hasta la zona, ¿no? Porque obviamente sabemos que todo tiene que ver con la parte económica. Muchas droguerías por ahí no les conviene trasladarse o hacer llegar la medicación por una cuestión simple de costos y sobre todo de tiempo, porque si bien en la capital tenemos una gran cantidad de farmacias, todo lo que es el interior de la provincia, hacia el norte, son escasas, ¿sí? Son puntualmente una o dos, tres en la mayor cantidad, digamos, que hay de farmacias, pero no supera esa cantidad. Entonces, trasladar el medicamento se hace complicado.
De hecho, en el periodo que tuvieron los cortes de ruta, tuve que cruzar caminando, llevando la medicación, porque la droguería no podía acceder, digamos, a los lugares de entrega y muchas veces me tocó recibir la medicación en la ruta y cruzarla caminando, digamos, para que podamos brindarle al paciente la medicación, por el compromiso que tenemos con la gente, más que nada, ¿no? Porque sabemos que el medicamento no es un producto cualquiera, ¿sí? El medicamento es algo, una necesidad que tiene la gente y la verdad que se dificulta en ese sentido. Y por supuesto está el otro lado de la parte económica, ¿sí? Que el costo de los medicamentos cada vez es más alto y para el afiliado, que si no cuenta con una obra social, por ahí se le hace imposible la adquisición del producto, razón por la cual que siempre tratamos de brindarle el descuento que puede brindar la provincia o que podemos llegar a hacerle a través desde la farmacia misma para que esa persona cumpla su tratamiento, ¿no? Tal es el caso que los médicos, ellos prescriben y por suerte, gracias a que entendieron, digamos, la necesidad de la gente, lo hacen siempre con el nombre de genérico, el nombre de droga, para que uno en la farmacia pueda brindarle diferentes alternativas, ya que la marca comercial se dificulta y se hace muy costoso adquirir el producto, ¿no? Entonces, el tema del transporte es un tema que hace mucho tiempo está presente en el norte. Las droguerías, te digo, solamente llegan 2 veces y solamente una. Que hablando siempre de medicamentos éticos, es la que llega y hace hasta La Quiaca, que es la localidad limítrofe con Bolivia, donde tenemos localidades que no tienen farmacia, caso de Volcán, por ejemplo, Maimará tampoco, bueno, en Tilcara somos dos, luego viene Humaca, que sí hay 3 farmacias, en Abracuampa hay 2, y después ya tiene La Quiaca, que creo que hay 3 o 4 farmacias, 3 o como 4 farmacias, como mucho. Entonces, la densidad geográfica y la cantidad de gente que vive en los diferentes parajes y lugares, este, se hace difícil, digamos, que se junte con la medicación porque si bien los caminos no son complicados porque está totalmente pavimentado, es una ruta hermosa la que hay hasta La Quiaca, no hay una dificultad como para decir que tienen que atravesar cerros y demás, no. Simplemente por cuestiones logísticas y cuestiones económicas, las droguerías por ahí no llegan la frecuencia con la que deberían hacerlo o con la que hacen en San Salvador, que es la capital, o en otras localidades, el ramal jujeño, en la zona de Los Pericos, el Carmen, donde sí la entrega es mucho más fluida, es 2 veces por día. En cambio, nosotros tenemos una vez al día y solamente 2 veces a la semana. Por eso es que tratamos de ver la necesidad de la gente y tener un stock suficiente y adecuado para poder brindar el mejor de los servicios, ¿no? Para que la gente eh, pueda juntarse con su medicación y cumplir su tratamiento, sobre todo. Bien. Jorge, nuestra última pregunta a todos los invitados siempre es la misma. Tiene que ver en por qué y cómo eh, te hiciste farmacéutico, llegaste a una farmacia, abrazaste un poco esta profesión. Bien, estudié farmacia porque siempre me incliné por la química. Mi título secundario es técnico químico y una vez recibido, dadas las circunstancias familiares, obviamente no había lo suficiente como para poder ir a estudiar, así que uno salió a trabajar y en el transcurso de lo que era la vivencia en la ciudad de Córdoba, este, con el trabajo conseguí la posibilidad de estudiar farmacia, que es lo que siempre me llamó la atención el tema de la parte química. Sabemos que farmacia es mucha química, te tiene que gustar y a mí la verdad que me gustaba muchísimo química y por eso elegí farmacia. Hice mis prácticas en Buenos Aires, en La Plata y en Buenos Aires, estuve 10 años donde adquirí experiencia por las distintas áreas de las farmacias, farmacia oficinal, hospitalaria, en laboratorios, farmacia genérica que había en Capital en aquel momento. Trabajé 10 años ahí en la provincia, en La Plata, donde nacieron mis hijas, y luego en Capital Federal.
siempre con la esperanza de volver a Jujuy para poner mi propia farmacia y volver a la tierra que uno ama, ¿no? Que uno se siente identificado y con la gente, con el clima, con todo eso, entonces decidimos volver a Jujuy cuando consideramos el momento justo y creo que lo hicimos en el momento más adecuado. Yo amo la profesión farmacéutica, soy una persona que hace mucha atención farmacéutica en el mostrador, eh, trato de brindarle a la gente lo que más puedo en cuanto a mis conocimientos y como te digo, decidí hacer farmacia, cursar y recibirme de farmacéutico porque vi que la farmacia es un lugar donde no solamente es un comercio, sino un lugar donde la gente va por necesidad y donde uno puede brindarle, digamos, lo que más sabe y sobre todo ayudar. Ayudar porque la farmacia es eso, es un centro de salud donde uno brinda un servicio porque la farmacéutica de hecho es eso, ¿sí? No solamente la venta, sino la dispensión, contarle al paciente cómo tomarlo, cómo cenarlo, cómo hacer el tratamiento, los controles de presión, o sea, brindar un servicio de salud, es lo que es la farmacia. Por eso es que elegí farmacia, porque me gusta, porque me gustó siempre y porque me gusta mucho ayudar a la gente. eh, eh, Brindo mucho de mi tiempo, muchísimo de mi tiempo a lo que es mi profesión, porque amo farmacia. Mi lugar ideal es la farmacia. Ahí es donde mejor me siento, eh, porque uno puede dar una mano, ayudar y colaborar en lo que uno sabe, ¿no? Por esa misma razón, soy farmacéutico. Muy bien, está Con el muy apoyo claro. de mi familia, con el apoyo de mi hija, Ujú. mi esposa, hemos podido poner la farmacia en Tilcara, que no ha sido fácil, ha sido un proyecto que lo teníamos, que lo venía manejando desde hace mucho tiempo. Después vino la pandemia, que me tocó estar ahí al borde de despedirme de esta tierra, pero pude salir gracias a Dios y la verdad que eso fue el último empujón porque yo estuve 33 días en coma y cuando salí dije que todavía me faltaba hacer algo como profesional y era eso, poner una farmacia en el norte para poder ayudar a la gente que sabemos que en la pandemia fue mucha, la que no tuvo acceso a la medicación. Por esa razón, pensando siempre en eso, es que me decidí a poner esa farmacia en Tilcara. Y bueno, tengo muchos proyectos obviamente y acá estamos, en la lucha, siempre ofreciendo lo mejor de uno. Muy bien, muy bien. Qué linda historia la de volver al lugar donde uno nació, ¿no? Adquirir toda la experiencia en los centros más importantes de aprendizaje y volver y desarrollar su deseo seguramente de cuando eras un estudiante o querías desde chico trabajar con la química y por consiguiente con la farmacia. Así que nos alegramos mucho y nos alegramos de todo. Nos alegramos también de ese desafío que marcaste después de tantos días en terapia y que estás bárbaro y que lo que Sí, vino después es muy bueno. Así que es una linda enseñanza para todos en estos tiempos no tan difíciles, ¿no? Donde así es. pareciera que el esfuerzo no es moneda común, no es moneda corriente, y sí, vaya si lo es, y si es importante. Así que te felicitamos, Jorge, y te agradecemos estos minutos, y ojalá que aquel reclamo primerizo en la conversación, que es el alta del PAMI, llegue pronto, porque se lo merecen todos los jubilados, toda la comunidad farmacéutica, y en definitiva, porque es un derecho adquirido, ni más ni menos, no es que se le está haciendo Así es. un favor a nadie, ¿no? Sino que es lo que los jubilados trabajaron toda su vida para tener esa obra social que los represente como tal y que les dé los servicios que tiene que brindar. Así que un gran abrazo, Jorge, para vos y toda la gente de Jujuy, ¿eh? Muchísimas gracias igualmente para ustedes y muchas gracias por todo esto que brindan, acordándose de toda la gente de acá del norte. Un abrazo grande. Gracias, igualmente para vos. La palabra de Jorge Arias. Jorge Arias es, en el marco del recorrido que hacemos con FACAF por Argentina, delegado del Consejo de Farmacias de la provincia de Jujuy, es además miembro del Centro de Propietarios de Farmacia de Jujuy y representante, por supuesto, de FACAF en aquella provincia del norte argentino. Como siempre, nos encontramos aquí en FACAF por Argentina en nuestro próximo programa.